Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, hermano, vamos a continuar con nuestro tema que estamos llevando en el libro de Jonás, que lleva por título Tú pagas la consecuencia de tu desobediencia. Sí. Quiero mandarle un saludo a todos los hermanos que nos escuchan por este medio, Facebook, por YouTube. Muchas gracias, hermano, de verdad que su apoyo se nota, se mira. Damos gracias a Dios porque llegamos a 500 suscriptores, amén. Y es para la honra y gloria de Dios. Todo lo que se hace en este canal, hermano, es para la honra y para la gloria de Dios. Para nadie más trabajamos. Nosotros no trabajamos por fama, no trabajamos por vanagloria. Ese es uno de los detalles por lo que yo no pongo mi cara en estos temas, ¿sí? Porque yo lo que quiero que llegue es el mensaje. Amén. Eso es lo que me gusta, que el mensaje llegue, que no vean a una persona hablando la palabra de Dios, porque la gente es dada, después las personas son dadas a decir, ay, el hermano fulanito predica bien suave, ay, el hermano fulanito ora más, el hermano fulanito usa más la palabra, y siempre hay como una denotación de fijación en todo lo que hacen los hermanos. Muchos hermanos, ahorita vamos a entrar al tema, muchos hermanos son dados a compartir una palabra, ¿verdad? Y a hacer como yo estos mensajes, y se toman fotos o se toman fotos. A mí en lo personal, a mí no me gusta hacer eso, ¿no? Se toman fotos orando, por decir. Aquí orando al Señor, eso es vanagloria. La palabra dice que ellos ya tienen su recompensa, ¿sí? Entonces, pues es por una de las cosas que a mí no me gusta exponer mi cara en estos temas, ¿no? Más bien quiero que el mensaje penetre en el corazón de todos los que escuchan esta palabra, y que sea el Espíritu Santo el que remueva tu corazón, que llene tu alma. Y eso es la meta, amén. Entonces, vamos ya habiendo dicho esto, vamos a tomar el tema del día de hoy. Estamos estudiando el libro de Jonás, hermano, ¿sí? Y continuamos hoy. Ayer estuvimos viendo Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y ahora vamos a ver Jonás capítulo 1, versículos del 4 al 10. Entonces, continuamos hoy, mi estimado oyente, mi querido hermano, con nuestro recorrido por el libro de Jonás, ¿sí? Y nos encontrábamos estudiando el primer capítulo, ¿sí? Recordando algo de lo que hemos dicho en nuestro programa anterior. Diremos que Dios le pidió que se fuera a Nínive, a Jonás, y en cambio, él compró su boleto para viajar a Tarsis, ¿sí? Dios le dijo que se fuera en dirección al este, y él decidió no obedecer a Dios y partió rumbo al oeste, ¿sí? Entonces, siempre, hermano, fíjate lo que te voy a decir. Siempre que uno desobedece, uno paga las consecuencias de su desobediencia, ¿sí? Jonás compró un boleto para desobedecer a Dios. De esta misma forma, nosotros, cuando desobedecemos, pagamos un boleto que nos va a costar, hermano, en el camino, ¿sí? Entonces, de esta forma surge una pregunta natural. ¿Por qué actuó Jonás de esta manera? Ayer mirábamos varias explicaciones, ¿sí? La primera era que Jonás detestaba a los habitantes de Nínive y él no quería que se salvaran.
La segunda es que el mensaje del profeta sería un mensaje de juicio, pero Jonás conocía a Dios y entonces ese fue el motivo que lo impulsó a viajar en la dirección opuesta. Otra de las causas es que Jonás salió de viaje en otra dirección, ¿sí? Y fue que él era claramente un profeta de Dios, hermano, pero él era desobediente, ¿sí? También como cuarta razón, hemos observado que el Antiguo Testamento nos dice que Dios nunca envió a sus mensajeros como misioneros a otros países. Por ello, él se sorprendió cuando Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, ¿sí? Entonces, con respecto al versículo 3, recordemos que dice, encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su boleto y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Aquí tenemos a un hombre, hermano, un hombre viajando en dirección opuesta a la cual Dios le dijo que viajara. Literalmente estamos viendo un hombre huyendo de la presencia de Dios, ¿sí? Jonás estaba clara y definitivamente fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Y él estaba viajando hacia Jope y cuando llegó ahí no encontró ningún problema. Entonces encontró un barco, ¿sí? Compró un boleto, subió a bordo y se fue a dormir. Todo parecía ir bien en esta nueva aventura, podríamos decir, o con esta decisión que él estaba tomando, ¿sí? Personalmente creo, hermano, que Jonás podría haber dado un testimonio parecido a algunos que hemos escuchado con frecuencia. Quizá él fue a comprar el boleto preguntándose si estaba cumpliendo la voluntad de Dios, ¿sí? ¿O no? Él, hermano, tenía que haber sabido que no la estaba obedeciendo, pero a lo mejor pensaba que Dios lo iba a seguir apoyando, ¿sí? Como muchos piensan el día de hoy, bueno, no sé si es lo que Dios quiere para mí, pero igual lo voy a hacer, pero como soy hijo de Dios, es muy probable que Dios me ayude, ¿sí? Pero igual que él, hermano, algunos dicen que se preguntan si la está cumpliendo o no, ¿sí? Quizás, hermano, a última hora ya no le quedaban plazas libres al que vendía los boletos, pero alguien llamó para cancelar su salida, ¿sí? Y entonces el vendedor de boletos le ofreció el lugar que había quedado vacante a Jonás. Entonces Jonás debió haber pensado, estoy hablando figurativamente, ¿sí? Haber pensado, bueno, esto debe querer decir que estoy cumpliendo la voluntad de Dios, ¿sí? Pero mira, hermano, ¿cuántos cristianos piensan hoy de esta manera? ¿Cuántos cristianos piensan hoy así como pensó Jonás? ¿Sí? Si lo están pensando mal, ¿sí? Ellos, o si la están pasando mal, ellos tienen un mal pensamiento. ¿Y cuál es el mal pensamiento que tienen? Yo sé que a lo mejor algunos piensan así, yo lo he pensado, ¿sí? Y son dados a decir, ay, debo estar fuera de la voluntad de Dios. Pero si todo está en calma y nos está yendo bien, todos somos dados a pensar, bueno, debo estar haciendo algo muy bueno, debo estar obedeciendo la voluntad de Dios, probablemente Dios sí me quiera aquí. Mire, mi amado hermano, de acuerdo con mi opinión, si usted está teniendo problemas, ¿sí? Esto es una opinión personal mía, que yo he sacado mis propias conclusiones. Si está teniendo problemas, podría ser que el diablo se está preocupando, porque usted está creciendo espiritualmente y siendo efectivo para Dios. Hemos encontrado, hermano, que esto ha resultado cierto en nuestro propio ministerio cristiano. Simplemente, hermano, el hecho de que usted esté teniendo problemas no quiere decir que se encuentra fuera de la voluntad de Dios. Hay que pensar en eso, hermano, ¿sí?
Entonces, volviendo a la historia de Jonás, todo parecía seguir saliendo muy bien en su camino. Sus decisiones eran lo mejor que él podía hacer, según su pensamiento. Y todo auguraba a un viaje tranquilo y agradable para él. Alguien ha definido una situación parecida como esta, hermano. ¿Sí? Una coincidencia fortuita ha dicho que ha pasado. ¿Sí? Esto es simplemente una circunstancia accesible para mí. A lo mejor nosotros pensamos. Pero nosotros sabemos que Jonás estaba viajando en la dirección equivocada y Dios iba a tener que hacerlo. ¿Sí? De ir a parar un pez para que su vida experimentara un giro y se pusiera en la dirección correcta. ¿Sí? Mira, hermano. A través de los siglos, en la Biblia y fuera de la Biblia, los siervos de Dios no se han encontrado con una vida fácil. ¿Sí? Las circunstancias no se les han presentado tan favorables. Más bien, la mayoría del tiempo, y casi en todas, excepto por una o dos, han sido difíciles. Hebreos capítulo 11, en el versículo del 36 al 38, hablando de muchos héroes anónimos de la fe, dice: otros experimentaron oprobios, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de la espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Lo dice el 38. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mira, hermano, en esta misma carta a los hebreos también leemos que algunos por la fe escaparon del filo de la espada, mientras que otros por causa de su fe fueron muertos por la espada. En consecuencia, hermanos, diremos que usted no puede interpretar siempre que las circunstancias favorables son una señal de que está bajo la voluntad de Dios, y que las circunstancias desfavorables, las que no le favorecen, indican que usted no está en la voluntad de Dios. ¿Sí? No podemos interpretar así las cosas, hermano. Entonces, ten en cuenta también, hermano, que si tú tomas el camino incorrecto, si tú ya tienes un camino señalado por Dios, y Dios, en su plan perfecto de vida para ti, te mandó a que vayas a algún lugar, ¿sí? Y tú desobedeciste, y te fuiste a un lugar equivocado, o simplemente no te moviste, ¿sí? Dios va a utilizar, Dios no crea obstáculos para ti. Quiero que eso te lo metas muy claro en tu cabeza. Dios no va a usar un obstáculo o va a crear una situación. No va a hacer nada, hermano. Simplemente, como con Jonás, va a usar algo que ya está hecho. Va a usar algo, lo mismo por lo que no hiciste caso, lo va a usar en tu contra. ¿Sí? Y no va a ser tanto para usarlo para que te vaya mal, sino lo va a hacer Dios para que tú hagas la voluntad de Dios. Mira, con Jonás, Dios no creó un pez especial, grande, para que se tragara a Jonás, no. El pez ya estaba hecho. Ahorita vas a mirar por qué te estoy diciendo que el pez ya estaba hecho. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestra historia, Jonás se encontraba entonces a bordo y lo imaginamos en la cubierta sonriendo a medida de la vista de la costa, ¿sí? Y él iba viendo que se iba alejando y se iba perdiendo la distancia, la costa, el puerto donde había zarpado. Entonces, quiero pensar que quizás se dijo a sí mismo: bueno, parece que voy a tener un viaje tranquilo, voy a ir calmado, me voy a dormir, ahorita ceno y me acuesto. Pero más adelante comprobaremos, hermano, que este hombre no lo iba a tener nada fácil. Ahora, leamos ahora el versículo 4 de este primer capítulo del libro de Jonás, que comienza
un párrafo que hemos titulado Un gran viento, ¿sí? Pero el Señor, dice la Biblia, hizo soplar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora, fíjate bien, quiero que pongas especial atención en esto. Podemos ver que Dios era responsable por esa tormenta, hermano, ¿sí? Y quisiéramos destacar esta circunstancia desde el principio. Esta tormenta no fue una tormenta normal, fue una tormenta sobrenatural. La tormenta en el mar de Galilea, durante la cual el Señor Jesucristo estaba durmiendo en el barco, fue de tanta intensidad, hermano, que aquellos hombres que se encontraban a bordo pensaron que iban a morir, que iban a perecer. Ellos tenían experiencia en aquel mar y fueron conscientes que aquella era una tempestad o un temporal que no podrían capear, y veían inevitable que la barca pronto estuviera en el fondo del mar y ellos sobreviviendo por su vida. También se trataba de una tormenta sobrenatural, pero en aquella ocasión Satanás era responsable de ella, en un intento de destruir al Señor Jesús. El apóstol Pedro vino a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Es que en realidad esto es lo que hubiera sucedido, hermano, si el Señor no hubiera intervenido en esa tempestad. Entonces, aquí, en el libro de Jonás, Dios estaba usando un temporal y lo estaba haciendo con un buen propósito, ¿sí? Con este temporal iba a salvar una ciudad, iba a enderezar el rumbo de un profeta que había estado yendo en la dirección equivocada, colocándolo al fin en el camino correcto, haciendo la voluntad de Dios. Ahora leamos el versículo 5 de este primer capítulo de Jonás, que dice: Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mira, hermano, notemos algo aquí. Estos marineros eran navegantes acostumbrados a las condiciones del mar Mediterráneo, ¿sí? Ellos sabían qué hacer en cada tempestad, en cada tormenta. Y detectaron que aquella no era una tormenta natural. Detectaron rápidamente que era algo sobrenatural, ¿sí? Dice aquí que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mira, esta es una actitud que tienen todos o hemos experimentado todos, o los que no son espirituales la experimentan, ¿sí? Aunque son hijos de Dios, aunque Dios los ama, si están en desobediencia, dejan de sentir el mundo espiritual y se duermen espiritualmente hablando, viven en la carne, se duermen, el espíritu no les redarguye, el espíritu no les funciona, ¿sí? Es lo mismo que pasaba con Jonás. La actitud de Jonás aquí está en contradicción con un punto de vista popular que compartíamos en el pasado, ¿sí? En el pasado creíamos que si una persona sale de la esfera de la voluntad de Dios y comienza a pecar, será atormentada por una conciencia que le molestará continuamente, haciéndola vivir en una constante inquietud. Pero pasó esto con Jonás, hermano. ¿Verdad que no pasa ni con nosotros? ¿Sabes? El ser humano es la única persona que después de ver tanto mal se acostumbra al malo. Es el único ser vivo en el mundo que se acostumbra a lo malo. Miran tanto que está pasando esa maldad y se acostumbran. Sí, pueden estar ellos sin sentir al Espíritu Santo y se acostumbran a estar sin el Espíritu Santo. Este profeta, hermano, Jonás, se encontraba de manera definitiva fuera de la voluntad de Dios, dirigiéndose en la dirección contraria al mandato divino que Dios quería que hiciera. Estaba realmente huyendo de la presencia de Dios. Él quería alejarse lo más posible de la ciudad de Nínive y se encontraba viajando a Tarsis.
Sin embargo, hermano, él tenía confianza en que estaba actuando correctamente y en que todo lo que estaba saliendo, o que todo lo que él estaba haciendo, le estaba saliendo bien. Así fue que él, dormido espiritualmente, incapaz de sentir cualquier intuición por parte del Espíritu, se fue a dormir. Entonces, durante se fue a dormir, pasó este temporal, esta tormenta. Aun cuando los marineros de la nave estaban aterrorizados, y estos marineros eran paganos, vamos a notar esto también. Ellos tenían otros dioses, dice la palabra, ¿sí? Ellos adoraban a toda clase de dioses, dice el versículo 5 del capítulo 1. Entonces dice el capítulo 6 de este primer capítulo de Jonás, dice: entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Mira, hermano, en efecto, el patrón de la nave tuvo que ir a despertarle, ¿sí? Y le llamó dormilón, porque en medio del brusco movimiento del barco, a pesar de los gritos de los marineros y de toda la faena que se estaba llevando en el barco, Jonás fue el único a bordo que fue capaz de dormir, ¿sí? Así que Jonás se vio obligado a salir de la cubierta y entonces sintió la fuerza de la gran tempestad que amenazaba con enviar al bote, a la nave, al fondo del mar. Dice el versículo 7: entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Mira, hermano, ahora lo que estos hombres estaban haciendo aquí revelan que eran unos supersticiosos de primera categoría, ¿sí? Estaban utilizando la suerte para averiguar quién tenía la culpa del mal que les había caído. Dice aquí que la suerte recayó a Jonás. Evidentemente, hermano, Dios utilizó el juego de la suerte, de los dados, o de la suerte que ellos están jugando, pero ello no significa que Él lo apruebe, ¿sí? De la misma manera, no creemos que el profeta Samuel, por ejemplo, haya sido llamado de entre los muertos por una bruja. Y podemos leer acerca del incidente en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, de los versículos del 7 al 20. No creemos, hermano, que esa bruja pudiera hacer aquello, ni tampoco creemos que el mismo Satanás pudiera hacer tal cosa. Fue Dios, hermano, quien lo hizo. Y creemos que solo Dios puede resucitar a alguien de entre los muertos. Solo Dios tiene el poder sobre la muerte, sobre el sepulcro. El Señor Jesucristo dijo que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Como podemos leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 18. ¿Y sabes qué es lo mejor, hermano? Él no ha delegado esa autoridad a Satanás, Él la tiene desde entonces. Ahora, aquellos marineros echaron suertes. ¿Puede Dios utilizar algo así? Te has de estar preguntando, ¿cómo Dios puede utilizar algo pagano para poder que alguien haga la voluntad de Dios? Mira, como ejemplo, te voy a citar lo que le ocurrió a un pastor en una ocasión, ¿sí? Esto es en alguna iglesia donde yo asistí. A la iglesia de este pastor, que me va a estar oyendo, le mando un saludo al hermano. Él asistía a una señora, ¿sí?, que era creyente, y su hija pequeña también lo era. El padre no era cristiano, el padre de la niña, y no quería tener nada que ver con las actividades de la iglesia. Solamente asistía a la iglesia en ocasiones especiales, como cuando iban a repartir algún alimento o en alguna festividad, en Navidad, en la Semana Santa, ¿sí? Como algunos, por ahí. Bueno, por no decir mucho. En una ocasión, hermano,
Cuando el pastor se dio cuenta de que esta persona iba a asistir a la iglesia durante la Navidad, el pastor le dijo a la gente que se mostrara afectuosa y que se mostrara amable con él, que lo saludara. Después, el comentario de este hombre fue que la gente de la iglesia, fíjate bien, se había pasado, que se había excedido en sus demostraciones de afecto a él, lo cual pues no le había gustado mucho. Más tarde, hermano, cuando él fue nuevamente a la iglesia en Semana Santa, fíjate, el pastor entonces advirtió a la gente que, ya que a él no le gustaban mucho las demostraciones de afecto, que era mejor que solo algunos pocos fueran a saludarlo, ¿no? Que le dieran alguna cortesía y nada más. Un hola, mi hermano, ¿cómo está? Pásele. Y al terminar, Dios le bendiga, es todo. Y el pastor mismo solamente le dio la mano y al terminar del servicio le dio la bendición y lo mandó a su casa. Pero ¿qué crees? En esta ocasión, la opinión de este hombre fue que la gente de ahí era demasiado fría en su trato personal, ¿sí? O sea, que era una de esas personas a quien no se puede complacer muy fácilmente. Bueno, este hombre tenía un comercio, hermano, ¿sí? Y varios empleados a su servicio. Aproximadamente pasaron como unos 6 meses más tarde, ¿sí? Y llamaron a la puerta de la casa del pastor. Y ahí, este hombre, con una mirada de temor en sus ojos, comenzó a contarle el motivo de su visita. Resulta que una secretaria de su empresa había ido a visitar a una adivina, ¿sí? Y que ésta le dijo que moriría repentinamente, que él se iba a morir. Cuando ella le contó esta historia a nuestro personaje, al dueño de la empresa, ambos se rieron de tal predicción. Pero la secretaria también añadió que la adivina también había predicho que su jefe también moriría repentinamente. Entonces, por supuesto, se volvieron a reír de lo absurdo y ridículo de tal predicción. Pero 2 días más tarde, hermano, cuando la secretaria bajaba de un autobús, fue atropellada por un coche, ¿sí? Y así murió instantáneamente. Así que esto hizo que nuestro hermano, inconforme, se asustara tanto que esa misma noche fue a la casa del pastor para hablar con él, ¿sí? Porque él pensaba que él también iba a morir repentinamente como le había sucedido a su secretaria. Entonces el pastor le dijo, bueno, puedo comprender cómo se siente usted y creo que no puedo ayudarle a quitarle ese temor. Pero hay una manera de hacerlo. Pero antes de hacerlo, le dijo, le voy a decir lo siguiente. La adivina no tiene nada que ver con lo que ha sucedido, le dijo. Ella no podía predecir lo que sucedería. Lo ocurrido se debió a circunstancias extrañas de la vida que podemos llamar coincidencias, ¿sí? O inclemencias de la vida. Así que no creo que esto quiere decir que usted va a morir. Entonces, nuestro hermano indeciso le respondió, mire, en cualquier caso me gustaría estar preparado. ¿No me podría explicar usted lo necesario para la salvación del alma? Entonces el pastor le explicó el plan de salvación para la vida y cómo Dios había enviado a Cristo al mundo para morir por nuestros pecados. Lo que quiero decirte es que aquella misma noche aquel hombre estuvo dispuesto a dar el paso de fe, de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Satanás, hermano, quizá empujó demasiado a este hombre porque él mismo fue responsable de que él buscara la salvación y llegase a ser salvo esa misma noche. Mira, francamente hablando, poniéndonos serios, debemos decir que Dios utiliza a veces los engaños del enemigo para cumplir sus propósitos de salvación. Él dijo que puede usar la ira del hombre para alabarle y también puede aprovechar la superstición y la rebelión para la superstición y la rebelión de las personas para alabarle. En el caso de nuestra historia, hermano, los marineros que se encontraban a bordo con Jonás eran supersticiosos, pero Dios usó la superstición de ellos para cumplir los propósitos de Dios,
porque ellos recurrieron a la suerte y la suerte recayó sobre Jonás. Obviamente Dios movió la suerte ahí para que cayera Jonás. Entonces en el versículo 8 le dijeron, entonces ellos dijeron, explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le preguntaron, le hicieron 2 preguntas. ¿Qué oficio tienes? 3 preguntas. ¿Y de dónde vienes? Fue la primera. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Entonces, aparentemente, Jonás había tenido algún tiempo para hablar con los marineros, pero no les había comentado mucho sobre él mismo, ni de dónde venía. Por cierto, no había sido un testigo efectivo de Dios. Él no estaba dando un buen testimonio de Dios allí. Alguien que se encuentra fuera de la voluntad de Dios, hermano, nunca puede ser alguien que dé un buen testimonio o que sea alguien que da un ejemplo efectivo de Dios. Es importante que recordemos esto, ¿sí? Tendríamos que observar aquí qué fue lo que Jonás no les dijo a los marineros. En primer lugar, ellos le preguntaron quién tenía la culpa de que estuvieran sufriendo semejante desastre. Y luego también le preguntaron qué oficio tenía. Esto quiere decir que Jonás no les había dicho a ninguno de ellos que era un profeta. Él había permanecido en silencio con respecto a ese tema. Después le preguntaron que si de dónde venía y Jonás no les había dicho que venía de Gad-Hefer, que estaba en el reino del norte de Israel. Jonás no había abierto la boca para nada que no le hayan preguntado, ¿sí? No había dicho nada de quién era, cuál era su oficio y mucho menos de qué ciudad venía. También le preguntaron cuál era su país, pero él no dijo nada, hermano, ¿sí? Él nunca dijo que era un ciudadano de Israel. Además le preguntaron a qué pueblo pertenecía. Jonás no les había dicho que pertenecía a un pueblo israelita que tenía una revelación del Dios vivo y verdadero. No les había explicado que era un profeta que representaba al Dios vivo y que había sido llamado para ir a la ciudad de Nínive para llevar un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación. Él no había dicho nada de esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no había dicho nada? Hermano, porque se encontraba totalmente fuera de la voluntad de Dios para su vida. Ahora, leamos el versículo 9 de este primer capítulo que dice: Él le respondió, soy hebreo, y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, hermano, él contestó que era hebreo. Y eso ya quería decir mucho. Los hebreos, hermano, eran conocidos como una nación monoteísta, es decir, que adoraban a un solo Dios y nunca adoraban ídolos. Ellos no tenían otros dioses ante ellos, sino adoraban a Dios, el Creador. Y Jonás les dijo que reverenciaba y temía a Dios, al Señor, al Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea que él adoraba a Dios, ¿sí? Que había creado este océano inmenso y que los rodeaba, ese océano tan inquieto que él lo había creado, ¿sí? Y que los mismos vientos y lo agitado del mar lo había hecho él. Y no solo había creado el mar, sino también la tierra firme. Entonces, hermano, creemos que aquellos marineros sabían algo acerca de Israel, pero como eran paganos, no tenían un conocimiento del Dios vivo y verdadero. Entonces dice el versículo 10, aquellos hombres sintieron un gran temor y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia del Señor, por lo que Él les había contado. Entonces, aunque Jonás había podido dormir tranquilamente, no cabía duda de que tenía una mala conciencia por la actitud que había tenido en desobediencia a Dios. De alguna manera, le debe haber dado a entender a aquellos marineros que al hacer aquel viaje, hermano, él estaba huyendo del Señor. Pero no creemos que les hubiera dado mucha información al respecto. Así que aquellos hombres le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Tenemos que decir, hermano, que esta es una buena pregunta, que en algunas ocasiones puntuales el no creyente le formula al creyente y realmente puede acabar siendo una pregunta vergonzosa, hermano, ¿sí? Fíjate,
En cierta ocasión, un hombre se puso a conversar con un pastor y le preguntó si conocía a un amigo suyo. Y el pastor le dijo sí, que él asistía a esa iglesia. Este hombre entonces le preguntó si el otro era miembro de la iglesia, y lo cual el pastor le dijo sí, que él era muy activo en los asuntos de la iglesia. Y este hombre entonces le dijo, bueno, he conocido a este señor por muchos años y he hecho negocios con él, pero nunca pensé que él fuera un creyente. Si yo fuera un creyente nunca haría las cosas que hace este hombre. Estimado oyente, esto es realmente una situación vergonzosa, una situación embarazosa, ¿sí? Y por cierto, cuando un no creyente viene y le dice a un creyente ¿por qué has hecho esto? Yo pensaba que usted era un hijo de Dios. Nos tiene que dar vergüenza, ¿sí? Porque ya estamos poniendo en duda el nombre de nuestro Padre. Entonces, volviendo a nuestra historia, hermano, creemos que ante esta pregunta de los marineros, Jonás debe haberse sonrojado. Y no una vez, sino varias veces, volteando por otro lugar, tratando de, ya no de justificarse, sino tratando de ocultar la vergüenza que él sentía, porque tal pregunta formulada, hermano, por unos paganos, tocaba el fleco débil de su vida y ponía en evidencia las contradicciones de su fe en el Dios de su pueblo. ¿Te das cuenta, hermano? Bueno, estimado oyente, por hoy nos detenemos en este punto del relato presenciando la conversación entre Jonás y la tripulación del barco, con esta imagen de un profeta desobediente, hermano, que habrá tenido que bajar su cabeza rehuyendo de la mirada acusadora de los demás, con vergüenza. Estamos llegando a uno de los puntos culminantes de este relato, hermano. En nuestro próximo encuentro examinaremos el desenlace de esta tensa situación a la cual hemos llegado el día de hoy. Así que te invito el día de mañana, mi amado hermano, a acompañarnos en nuestro próximo encuentro para continuar recorriendo juntos este sendero a través de la Biblia. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.